Bueno, continuando con estas jornadas misioneras de Derecho Civil Patrimonial, ahora en el panel número 4 nos acompaña el doctor escribano Rubén Morós. Rubén Francisco Morós es abogado, escribano, docente universitario en las carreras de Abogacía y Escribanía de la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas. Es titular del Registro Notarial número 74 con asiento en la ciudad de Posadas. En esta ocasión, el abogado y escribano nos hablará de la legítima y la porción disponible. En este caso, los institutos de referencia que se pretenden desarrollar en la presente jornada son dos figuras jurídicas inescindibles del derecho sucesorio argentino y conforme a los lineamientos establecidos por el Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de agosto del 2015, han recibido un claro impulso de la revitalización y reciclaje de los mismos. La determinación de uno de ellos, la legítima, trae consigo implícita el alcance y extensión del otro, la porción disponible, haciéndose entonces necesario analizar los mecanismos de determinación y protección legal de la legítima hereditaria, así como también las posibles herramientas que brinda el derecho sucesorio nacional en su configuración actual, para que las personas puedan eventualmente disponer de su porción disponible sin vulnerar o generar mengua alguna en la legítima de sus herederos. Rubén, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Florencia. Hola, ¿qué tal? Quiero saludar a todos, ¿sí? Con un afectuoso abrazo misionero, ¿sí? Y bueno, un gusto, sí, estar compartiendo esta jornada, digamos. Agradezco la invitación, ¿sí? A la Fundación Formarte, a la editorial Contexto, la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, ¿no es cierto? Y por intermedio de Juan Manuel, siempre que nos contacta para colaborar en estas aventuras y gestiones académicas. Así que bueno, amigos, sin perder más tiempo, sí, manos a la obra, me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones, así como les ha anticipado Florencia, acerca de estos dos institutos, ¿sí? Propios y específicos del derecho sucesorio nacional. ¿Está? Como bien introdujo Florencia, esto de la legítima y la porción disponible, ¿sí? Estas dos caras de una misma moneda, ¿sí? El anverso y el reverso, ¿sí? Cara y contracara, ¿está? Porque definir, digamos, propiamente la legítima, cómo funciona, a su vez nos permite manejarnos con un ámbito de libertad, ¿sí? Con un ámbito, en definitiva, de autonomía de la voluntad, del mundo del derecho sucesorio, ¿sí? Lo cual no es tan común y propio de la materia sucesoria. ¿Está? Entonces voy a ir salpicando algunos temas de interés práctico, ¿sí? Un enfoque tanto, digamos, abogadístico como notarial de la práctica, ¿sí? Que obviamente esa sabia experiencia que uno va adquiriendo, digamos, con la solución que pretende, digamos, encauzar en los casos que se presentan en la vida cotidiana. Y otros que muchas veces surgen inclusive, digamos, a partir de la incertidumbre de los alumnos, hasta que uno siempre termina aprendiendo de ellos como fuente valedera. Bueno, gente, permítanme, voy a compartir unas plaquitas, ¿sí? Como para seguir desarrollando la referida temática, ¿sí? Vamos a ir haciendo, digamos, como les anticipé, un picadito, está como para aprovechar el tiempo en este formato virtual, está que digamos acá más que nunca el tiempo es oro. Vean, partimos de esta base principal de cómo llega una persona a una sucesión concreta y específica, está y llegará, ¿no es cierto?, por llamamiento legítimo o legal, está conforme al orden sucesorio que establece el propio Código Civil y Comercial, llegará por voluntad del propio testador, expresada en su acto de última voluntad, ¿sí? Y ese acto de última voluntad, ¿sí? Recordemos que desde el 1 de agosto del 2015 tiene dos formas de expresión que han quedado vigentes, ¿sí? El testamento hológrafo, ¿sí? Todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. Y por otro lado, el testamento por acto público, que
se celebra ante escribano y la presencia de 2 testigos. Fue derogado, vale aclararlo, la figura del testamento cerrado. ¿Está? Entonces, ¿no es cierto? El llamamiento legítimo, ¿quiénes llama la ley, el Código Civil y Comercial, a recibir los bienes, ¿sí?, de la herencia? Lo que en vida fue patrimonio, luego se transforma en herencia, acaecido el hecho jurídico de la muerte. Estamos en presencia de descendientes, ascendientes, ¿sí?, del cónyuge y de los colaterales. Hacemos la aclaración hasta el 4º grado. Hace pocos días explicaba en una de las charlas virtuales el maestro Magín Ferrer cómo el llamamiento colateral, digamos, con la evolución, con las líneas, digamos, de evolución del derecho sucesorio en el derecho comparado, cada vez acota su extensión. ¿Sí? Ya el propio Código Civil de Napoleón, allá por el 1804, que redujo, vean lo que era, hasta, digamos, hasta el 12º grado el llamamiento colateral. Hoy en día trabajamos con un llamamiento hasta el 4º grado. Ustedes ven allí en la placa, ¿sí?, descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales como herederos legítimos. No confundir, digamos, la terminología. Legítimo no es lo mismo que el legitimario, porque al hablar del heredero legitimario, estamos propiamente en presencia de lo que el código de don Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿sí?, denominaba el heredero forzoso. ¿Sí? Este nuevo código ya no utiliza esa terminología, sino que habla del heredero legitimario, heredero con legítima. ¿Sí? ¿Forzoso para quién? Desde el punto de vista de futuro y pretenso causante. ¿Qué es lo que es la legítima? Y ya vamos al concepto de legítima, conforme Código 2015, ¿sí?, aquella parte o porción de la herencia de la cual cierto elenco de herederos, lo que estamos viendo allí con la flechita o paréntesis de la derecha, ¿sí?, cierto elenco de herederos, justamente ellos tienen una parte o porción de la herencia de la cual no van a ser privados. El Código Velezano, digamos, traía allí un tema para complementar, salvo justa causa de desheredación. ¿Qué pasó con la causa de desheredación? Fue derogada, ¿sí? Se mantiene en el nuevo Código Civil Comercial 2015 las causales de indignidad. Ahora bien, grandes diferencias entre la desheredación y la indignidad. La desheredación era promovida, ¿sí?, por el futuro causante en su testamento. En cambio, la indignidad por coherederos una vez que acaece la apertura de la sucesión. Por otro lado, herederos testamentarios. Es la voluntad del propio testador quien decide crear un heredero. Si vean lo que es, digamos, la potencia, digamos, de la voluntad de crear un heredero. ¿Sí? Y cuando hablamos de heredero, hablamos de un sucesor mortis causa, ¿sí?, y que a la vez es universal. Es decir, sucede en el todo o parte alícuota de lo que en vida fue patrimonio, lo que luego del hecho jurídico de la muerte se transforma en herencia. Y hoy en día es posible volcar como objeto o contenido un testamento y instituir un heredero universal o los llamados herederos de cuota. En el Código Velezano, ¿sí?, eran los legatarios de cuota, entendidos como sucesores mortis causa, pero a su vez con la tipificación de ser sucesores particulares. Entonces, allí proyectamos las cuotas de legítima, este comparativo, Código de Vélez, nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Teníamos en el derecho nacional, ¿sí?, junto con el derecho civil paraguayo, de las legítimas más altas del mundo, 4/5 partes o el 80% para los descendientes. Los ascendientes con una legítima de 2/3 o el 66,6%, y finalmente el cónyuge con su legítima de 1/2. Lo que es verde es legítima, lo que es blanco es porción disponible. Y en la versión 2015, la legítima de los descendientes se ha reducido a 2/3 partes, el 66,6%. La de los ascendientes, que era de 2/3, bajó a 1/2, el 50%. Finalmente, para el cónyuge se ha mantenido incólume su legítima, equivalente a 1/2 o el 50%. Acá, digamos, planteamos siempre un interrogante que se suele dar. ¿Qué pasa si concurren distintos tipos de herederos a un mismo tipo de sucesión? ¿Cuál es la legítima aplicable? Tomamos ya una regla, digamos, consuetudinaria,
o de la propia doctrina, ¿sí? Y que también resultó de la aplicación pretoriana. Legítima mayor ampara a legítima menor. ¿Está? Hoy en día hay un dispositivo legal expreso que principalmente regula en el caso de que el descendiente concurra o con ascendiente o con el cónyuge. En el tema de legítima y porción disponible, no nos olvidemos del dispositivo legal del artículo 2448, la mejora a favor del heredero con discapacidad. Pongo allí en la plaquita, digamos, y a manera de rápido análisis, ¿sí? Como para que queden claro, esta posibilidad de ampliar, mejorar, ¿sí? La herencia del heredero con discapacidad. En el dispositivo vigente solo previsto a favor de descendiente y ascendiente, ¿sí? En el dispositivo proyectado, ¿sí? De ley referenda, como se suele decir, del proyecto Rivera del año 2018, existe otra, digamos, se planteaba, un texto proyectado de incluir inclusive al cónyuge. No se entendió mucho por qué no se lo incluyó. Existe la posibilidad de, digamos, en cierta manera, tomar de la legítima, según cuál sea el caso aplicable, ¿sí? 2/3, una posible legítima aplicable, o 1/2, tomar a su vez otro tercio más de ese 2/3, o otro tercio más de la mitad, ¿sí? En el caso del 50%, digamos, como legítima. Bien. Acá, digamos, de manera muy rápida y fugaz, vean, yo lo que les planteo, hay mucho contenido en las placas, pero me quiero ceñir en lo siguiente. Típicos casos que se dan en el estudio jurídico o en la escribanía, ¿sí? Sucesión del cónyuge supérstite en concurrencia con descendiente, ¿está? Entonces, un poco lo que ponemos allí abajo en la placa. Trabajamos con una legítima de 2/3 partes, ¿sí? Por ende, es porción disponible para que el futuro pretenso causante se la gaste, entre comillas, como quiera, ¿sí? ¿Cómo puede, digamos, disponer una persona en vida de su porción disponible? Efectuando donaciones en vida, ¿sí? Sean de dominio pleno, sean de nuda propiedad o con reserva de usufructo, o también con un acto unilateral, justamente de última voluntad, testamento, en la cual haya una disposición testamentaria, ¿sí? Con contenido patrimonial. Esto todo también hay que entrelazarlo con el régimen patrimonial, ¿sí? Del matrimonio. Hoy en el matrimonio trabajamos o con un régimen de comunidad en el cual distinguimos bienes propios y gananciales, mientras que en el régimen de separación de bienes solo reconocemos bienes personales. Sea el bien propio o sea el bien personal, la lógica de concurrencia es la misma, ¿está? Y es un poco lo que ustedes ven allí explicada en los cuadritos. Si tratamos el caso del cónyuge supérstite en concurrencia con ascendientes, trabajamos con una legítima equivalente a 1/2, ¿sí? La porción disponible, por ende, termina resultando la otra mitad. Nuevamente, ¿cómo la gasta? ¿Cómo la dispone? O con donaciones en vida o mediante un testamento, ¿sí? Sigamos avanzando. Acá ya no hablamos de concurrencia. Y el orden concurrente que ya creó don Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿sí? O con los descendientes o con los ascendientes, no se verifica en materia de colaterales, ¿sí? Porque el cónyuge supérstite tiene un llamamiento preferente que excluye a los colaterales. Entonces, sea el bien ganancial, propio o personal, se termina quedando con la totalidad de cada uno de ellos, ¿sí? Lo mismo pasa con el descendiente en coexistencia con ascendiente. El descendiente tiene llamamiento preferente, ¿sí? Excluye, en definitiva, el derecho a participar en los bienes de la herencia del ascendiente, ¿sí? Vean, acá quiero llevarles un tema polémico que yo ya desde la terminología un poco empiezo a plantear esta cuestión y sigo acá en parte de la doctrina tanto sucesoria como notarial, en poner de manifiesto lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la situación del conviviente supérstite del régimen hereditario argentino? ¿Sí? Ustedes ven allí, en principio, en realidad no tiene derechos hereditarios, ¿sí? Prende el conviviente supérstite, ¿sí? Que proviene de unión convivencial, recordemos que es otra forma de encauzar la familia, conforme lo establece el Código Civil y Comercial desde el 2015, no posee derecho sucesorio alguno,
¿sí? Tan solo tiene un derecho que juega o hace las veces de participar en un sucesorio, pero no es de derecho sucesorio, porque no hay transmitente y adquirente, derecho habiente y adquirente, ¿sí? Sino que juega las veces como si fuera un seguro de vida. El hecho jurídico de la muerte hace nacer ese derecho, ¿sí? Un poco lo que le habló la doctora Carolina Rosas, ¿sí? Esto del derecho real de habitación, ¿sí? Que posee el conviviente supérstite. Pero a diferencia en el comparativo del derecho real de habitación viudal, ¿sí? El derecho real de habitación viudal es gratuito y vitalicio. En cambio, el del conviviente es gratuito, pero limitado hasta los 2 años, ¿sí? Contados desde que acaeció la muerte. Entonces, vean, eso es lo que ponemos de manifiesto. El conviviente como que en el sistema actual siempre termina, digamos, a lo sumo ejerciendo un derecho real de habitación limitado a 2 años y no más que eso. Y ustedes saben, como buenos abogados, estudiantes que son, que también se prevé un régimen de compensación económica, ya sea que haya ruptura, ¿sí? O que la unión convivencial, digamos, se extinga por causa de muerte. ¿Está? Pero no podemos comparar un derecho hereditario, ¿sí? Frente, digamos, a la consistencia que te brinda una compensación económica. ¿Está? En definitiva, el conviviente siempre termina, digamos, perdiendo, no retira nada frente a otros herederos que sí tienen llamamiento. ¿Está? Entonces, vean, otra cosita que quiero poner de manifiesto, es algo que generalmente uno se olvida. El colateral no tiene legítima. Entonces, hace un debido asesoramiento. Si una persona, digamos, que está proyectando su planificación, como hoy se habla, hereditaria o sucesoria, está peleado por ahí con sus hermanos, con sus sobrinos, con su tío, no tiene hijos, no tiene ascendientes, no tiene esposa. Si nada dice, ¿sí? Debe quedar en claro, el colateral heredero universal tiene vocación al todo y se quedará con el 100% de su herencia. Pero en ese supuesto, ese pretenso causante, ¿sí? En definitiva, debe quedar en claro que tiene el 100% de su patrimonio disponible para hacer disposiciones, donaciones, ¿sí? En vida, de nuda propiedad, de dominio pleno, formalizar testamento con efecto, digamos, post-mortem, fideicomisos testamentarios, legado de cosa particular, instituir heredero. Entonces, vean, cuando vemos esta concurrencia, digamos, es como que caemos de espalda. ¿Sí? Aquella persona que no tiene ni hijos, ni ascendientes, ni colaterales, carece de heredero y nada dice, puede ser conviviente supérstite o cualquier, digamos, clase de heredero, hay que asesorarle, que tiene que planificar, porque si no planifica, el 100% de su patrimonio en vida a la postre herencia pasa al Estado. Como que, digamos, recae una hermosa declaración de herencia vacante. ¿Está? Entonces, acá, digamos, había muchos temas para tratar, digamos, me quise focalizar en esos distintos supuestos de concurrencia, ¿sí? Poniendo de manifiesto la situación del conviviente supérstite, la situación de aquel que solo tiene colaterales. ¿Está? Yo creo que es bueno planificar mano con mano, abogados y escribanos a la vez, ¿sí? Que no se genere esa ruptura. Algunos proyectos, es cierto, han, digamos, generado, han hecho mucho ruido en los últimos meses en estos tiempos de pandemia. ¿Está? Vean, digamos, vamos cerrando un poco la idea. Hay que animarse a planificar, en todo caso, a ser parte de las donaciones en vida, salvando, no digamos, afectando las legítimas, dentro de la porción disponible. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que en todo caso, si afecta a la porción disponible, allí la incumbencia profesional, ¿sí? Del profesional del derecho abogado promoverá las acciones de reducción con efectos reipersecutorios pertinentes que fueren necesarias. ¿Está? Para eventualmente sí garantizar las legítimas de los herederos legitimarios, es decir, herederos que tienen en definitiva una porción o parte
de la herencia garantizada por la propia ley. Estamos, gente, es un poco el planteamiento que quise hacer, digamos, en este tiempo que me han brindado y que agradezco mucho. Bueno, agradezco y felicito a los mentores de este espectacular evento. ¿Estamos? Muy bien. Permítanme que salga de la pantalla. Bien, Rubén, excelente tu exposición. Como para cerrar y dejar en claro algún tópico que expusiste, ¿qué reflexión entonces te cabe respecto a los derechos hereditarios proyectados en el conviviente supérstite, específicamente en este caso, ¿no? Porque esta modificación al Código Civil respecto de los derechos, de la posibilidad de inscribir el vínculo de la convivencia, ¿no es cierto?, en el Código Civil, ¿creen que con eso ya queda salvaguardado muchas cosas, ¿no? Entonces, es como que estamos a mitad de camino, me parece. Yo creo que hay que cambiar un chip. El propio Napoleón, en los fundamentos del Código de 1804, si uno lee, uno puede acceder hoy por Google, él decía, los convivientes ignoran la ley debe ignorar al conviviente. Me parece que no es así, hay que cambiar ese chip, ¿sí? Y hoy que promovemos un código de la igualdad, que se han avanzado, digamos, con cierta justicia y equidad en otras materias, como cuestiones de género, ¿sí?, de minorías, me parece que hay que de a poco empezar a reconocer mínimos derechos hereditarios, como por ejemplo, cruzando el puente en Paraguay, donde tiene reconocimiento por el propio Código Civil, no a la par de un cónyuge derivado de unión matrimonial. En Brasil, inclusive, el Código Civil del 2002 también le reconoció derecho hereditario. Los compañeiros estaban, que sería nuestra unión convivencial, y la Corte Suprema, ya se llama el STF en Brasil, desde el año 2017, con un control, digamos, de constitucionalidad híbrido, ¿sí? Pero hay ciertos casos que llegan a la Corte de Brasil que reciben una declaración de interés general y que termina luego expandiendo sus efectos para todo el país. Declaró que el compañero estable tiene idénticos derechos hereditarios que el cónyuge derivado de unión matrimonial. Así que me parece que en este contexto sudamericano y aprovechando la promoción de la Asociación Iberoamericana de Derecho, tendríamos que empezar a trabajar sobre proyectos, ¿sí?, de reforma, como al menos como para ir reflexionando sobre el tema. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tu exposición y bueno, a los participantes los esperamos en el próximo panel. Muchas gracias. Gracias a ustedes.